Argentina, querida Julieta Nassau, hacía mucho que no teníamos un tuit o una orden en Truth, en su red social, de Donald Trump que sacudiera, más allá de su intervención en algunos conflictos internacionales fuera de Estados Unidos, pero hacía mucho que no teníamos una declaración como la de hoy. Un tuit de madrugada, en pleno fin de semana largo en Estados Unidos, después de Thanksgiving. Ahí Claro. de hecho vemos que empieza diciendo muy feliz día de Acción de Gracias y después empieza el problema porque es muy largo ese posteo, pero te voy a decir la parte más importante que está un poquito más abajo, que es cuando anuncia que va a suspender permanentemente la migración desde todos los países del tercer mundo para permitir que el sistema estadounidense se recupere por completo. Mirá. Ahí lo estamos viendo, esa es la parte central. Después Claro. dice, cancelaré todas las millones de admisiones ilegales de Biden, contra quien viene apuntando bastante, sobre todo después del crimen de Washington, y expulsaré a cualquiera que no sea un activo neto para Estados Unidos. Ahí estamos viendo varios números, en esos números se está diciendo básicamente el dinero en subsidios que se va, por ejemplo, hacia los migrantes que están en Estados Unidos, pero la parte central es esa del principio, ¿no? Suspenderé permanentemente la migración desde todos los países del tercer mundo. Y ahí entra la pregunta, Juan. ¿Qué es el tercer mundo para Donald Trump? Exactamente, ¿quiénes son? Sí, porque no le pone nombre propio. No da ni un ejemplo, obviamente sí habla y lo ata, por supuesto, con el ataque que vimos el miércoles en Washington, que, como decía recién, ahora sí ya le decimos crimen porque anoche falleció una miembro de la Guardia Nacional. Recordemos que 2 estaban graves. La chica, la joven de 20 años, falleció finalmente anoche. El joven de 24 años sigue internado en grave estado y la persona que cometió ese ataque es un afgano que entró en 2021 a Estados Unidos justamente dentro de un programa de la era Biden para llevar a Estados Unidos a los afganos que habían colaborado con las fuerzas de Estados Unidos mientras Estados Unidos estaba allí presente en Afganistán, recordemos, durante 20 años después de la ocupación posterior a los atentados de 2001. Después de eso, Trump redobló su discurso contra la migración y este tuit de madrugada, como decíamos, este posteo de Truth, en realidad es la señal más clara y ahora todos estamos esperando que empiece a explicar a qué se refiere. La suspensión permanente está clara, pero ¿a qué países alcanza? Porque ya desde antes venían diciendo que iban a revisar las green cards de 19 países, entre ellos, por ejemplo, Venezuela y Cuba, de América Latina, pero también de otros países del resto del mundo. Pero en este caso puntual no dejan claro a qué países impacta puntualmente, así que hay muchísima expectativa. Hoy, insisto, feriado en Estados Unidos, estamos esperando a ver si Trump aparece en persona o en otro Truth para dar más precisiones sobre este mensaje muy contundente de esta madrugada. Quizás el concepto tercer mundo tenga que ver con aquella guerra contra los aranceles, el famoso Liberation Day. Habló de un alcance global y después fue negociando país por país. Veremos, porque todo en Trump remite a su libro The Art of the Deal, el arte del trato, en esto de pegar primero para negociar después. Y en ese sentido, perdón, pero también yo creo que tiene que ver justamente con estas relaciones particulares que tiene con cada uno de esos países. Absolutamente. Por lo cual creo que por eso la lista está en armado todavía. Sí, en desarrollo. Vamos a conversar con Eunice Rendón, periodista mexicana, especialista en migraciones. Eunice, buenas tardes para vos. Bueno, primero quiero que nos digas qué te parece este anticipo de Trump, si hay alguna explicación más profunda, un contexto más amplio de por qué dice lo que dice o anuncia lo que anuncia. Sabemos también que hay un trecho entre el anuncio y la ejecución de parte del presidente Trump. Sí, bueno, creo que primero que nada es el estilo que tiene el presidente estadounidense, que siempre ha guardado también pues estas formas, ¿no?, tan amenazantes. Y luego creo que se da tras este contexto que ya bien mencionaban de el tirador que hirió a la Guardia Nacional poco antes de este anuncio que hiciera Donald Trump de que va a cancelar la migración de países del tercer mundo, que además es bastante estigmatizante. Pues
había también el presidente confirmado la muerte de Sarah Beckstrom, un soldado de 20 años que integraba a la Guardia Nacional y que además fue blanco de este ataque justamente el día de ayer cerca de la Casa Blanca. Entonces, pues esto se da tras la apertura de la carpeta de investigación del FBI por terrorismo internacional y bueno, justamente este presunto atacante de 29 años es un afgano que trabajó también con las fuerzas estadounidenses de su país durante la guerra y se radicó de esta forma en Estados Unidos en 2021 y bueno, pues en ese contexto se da esta emboscada, entonces, y sobre todo en ese contexto se da este anuncio de Donald Trump diciendo que pues la migración genera esta delincuencia desenfrenada, que todo esto se da por las políticas de Biden que dejó entrar a mucha gente que no debió entrar, es lo que él dice. Trump vincula este tiroteo a la decisión de evitar también que este tipo de gente entre a Estados Unidos y él menciona, incluso él dice en un momento, quizás este hombre estaba molesto porque no podía cometer delitos, ¿no? Ahora ya con su gobierno según lo que él menciona, y entonces Trump no solo amenazó con el tema de evitar la migración, que además ya ha estado con ese mensaje, incluso ha puesto medidas sobre la mesa de que de varios países no puedan ingresar a Estados Unidos, cosa que preocupa mucho con el tema del Mundial. Sí, claro. Pero también en este sentido mencionó que va a poner fin a todas las prestaciones estadounidenses de subsidios federales, ¿no? Para quienes no sean ciudadanos estadounidenses y que va a deportar a cualquier extranjero que represente un riesgo para la seguridad de sus connacionales y de ese país, para aquellos que no sean compatibles, según él, con la civilización occidental, porque pues su objetivo es lograr una reducción significativa de las poblaciones ilegales y problemáticas, es lo que él mencionó. Solo la migración inversa puede resolver completamente esta situación y así cerró también su frase el día de ayer. Y bueno, el propio director de los servicios de ciudadanía e inmigración, Joseph Edlow, ya también anunció el jueves que va a revisar cómo va a implementar este tema y que va a revisar también el estado migratorio de todos los residentes permanentes de 19 países específicamente que Donald Trump indicó. Uno de ellos es Afganistán, pero también puso en la lista a Cuba, Haití, Venezuela, Irán, Birmania, entre otros que figuran en esta lista. Hay más de 1.6 millones que tienen residencia permanente en Estados Unidos. Entonces, bueno, hay que ver, además de estos 12% tienen la conocida Green Card, pues hay que ver cómo se implementan, pero creo que entra dentro de este discurso de Donald Trump antimigrante, político y que a veces no se entiende bien cómo se implementará. Eunice ha sido muy clara y muy amable. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Vamos a ir a nuestro móvil porque hoy uno de los temas del día fue el asesinato de Santi.